Muchas gracias, señor presidente. No fue hasta el 10 de marzo que el Consejo de Ministros prohibió la llegada de vuelos desde Italia a instancias suyas, señor ministro, y del ministro de Sanidad, tal y como llevaba pidiendo Vox desde el 27 de febrero. Sin embargo, le pregunto, ¿por qué no propuso esa medida antes? Porque, como le acabo de indicar, Vox ya llevaba 12 días pidiendo esa medida, y eso a pesar de la ocultación de información por parte de su Gobierno. Sí, ocultación, y es que el 9 de enero la Comisión Europea ya notificó a los Estados miembros la crisis del COVID. Y además ustedes el 31 de enero hicieron una valoración de las medidas instadas por el Comité de Emergencias de la OMS, cuando declararon el virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sabiendo todo eso en enero, ¿por qué no adoptaron ninguna medida de las pautadas por la OMS hasta el 10 de marzo? Claro, porque el 8 tenían agendados eventos ideológicos que ahora nos están costando vidas, vidas que ustedes contabilizan como frías estadísticas y, lo más triste, que continúan sin decir la verdad sobre cuántos fallecidos llevamos por el coronavirus. Pero el 27 de febrero el señor Stigman no solo pidió que se cancelaran los vuelos con Italia, sino también con China y que se adoptaran medidas de contención. No hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario, la semana del 2 al 8 de marzo llegaron sin control a España 11 vuelos desde China y Hong Kong, sin ningún tipo de prueba. ¿Por qué no se les hizo ningún tipo de prueba? ¿Por qué se permitió su llegada? ¿Y por qué ni siquiera se les tomó la temperatura? También, adelantándose a su gestión, Vox ya le había pedido que declararan el estado de alarma, lo que volvieron a hacer tarde. Un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Oviedo y la Autónoma de Madrid dice que de haberse adoptado tan solo una semana antes, los contagios se habrían reducido a menos de la mitad. Es decir, si hubieran adoptado las medidas de Vox cuando las propuso en lugar de semanas más tarde, tal y como han hecho, los contagios se habrían reducido al menos un 62%. No pueden evitar ir siempre un paso por detrás, pero lo grave es que ese paso ha afectado a cientos de miles de personas y nos ha llevado a tener el porcentaje más alto por millón de habitantes, tanto en contagios como en fallecidos. Dejen de vender un discurso ficticio de que su gestión es la mejor y la más precoz cuando los datos arrojan lo contrario. Pero es que no solo han adoptado tarde el estado de alarma, sino que además lo han adoptado mal. En lugar de test masivos, han blindado a Pablo Iglesias en el CNI. En lugar de adquisición temprana de material, han regado subvenciones a las televisiones públicas. Y en lugar de identificar los casos, como usted ha dicho, geolocalización tanto de contagiados como de no contagiados. Le pregunto, como uno de los 4 delegados del estado de alarma, que es usted, ¿qué opinión le merecen esas medidas adoptadas por el Gobierno? ¿Y dónde nos ha llevado su desastrosa gestión? A decenas de miles de españoles fallecidos. Sabe Dios cuántos millones de contagiados, y a que miles y millones de personas sanas estén encerradas innecesariamente en sus casas, perdiendo el trabajo, los negocios y sus ahorros. Quisiera que nos explicara qué tiene previsto su ministerio a partir de ahora. Si tiene pensado fomentar el transporte privado para disminuir la afluencia del transporte público, si piensa implementar alguna medida de desinfección tipo ozonización o lámparas ultravioletas. También tiene intención de establecer un corredor seguro con Alemania por lo de la segunda residencia, como se ha manifestado aquí, y me parece estupendo. Sin embargo, ¿por qué solo con Alemania, exigiendo certificados PCR en los países de origen y haciendo test masivos a la población? ¿Dónde estaría el riesgo de contagio? Tampoco sé si habrá hablado con el comisionado de turismo del Gobierno germano, pues Thomas Bareis, hoy ha salido una noticia que ha advertido que los turistas alemanes no podrán viajar este año de vacaciones a España. Entiendo porque su medida del corredor seguro es solo con los que tienen segunda residencia, sino los que vienen en vacaciones. Pero no logro entender la distinción entre unos y otros. ¿Acaso el virus afecta más a los que vienen por turismo que a los que vienen a su segunda residencia? ¿Cómo piensa establecer las medidas de desescalada de manera global por regiones según el riesgo y evolución de cada una? ¿Tendrá en cuenta las características y el PIB afectado? Baleares y Canarias dependen íntegramente del turismo y tienen prevista una caída del PIB de un 40%. ¿Piensa que por su naturaleza geográfica pueden ser pioneras para establecer las medidas de desconfinamiento y apertura de negocios? ¿Considera la idea de permitir la entrada de turistas con certificados PCR y test masivos a la población para que sea un destino seguro? Usted dice que no ve eso de los eventos masivos como fiestas, piscinas o playas. ¿Pretende seguir limitando el derecho a la libre circulación como ir a las playas? Hagan test masivos, señor ministro, a toda la población y pidan certificado PCR a los turistas o cualquier persona que llegue. ¿Dónde estaría ahí el riesgo de contagio? Por último, quisiera preguntarle el motivo de haber situado al inspector Rubén Eladio en el órgano del Ministerio de Interior que supervisa el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad con motivo de la crisis del coronavirus. Koldo fue quien decidió recurrir a Eladio en pleno del Seagate y usted lo fichó entonces en un ministerio para controlar la información que salía de su departamento sobre ese escándalo. Y ahora lo mete en el órgano de Interior que coordina el coronavirus. ¿Con qué finalidad? Muchas gracias.